Qué barbaridad, ¿no? Qué lápiz. Pero bueno. Sí. Yarita, mi manzana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Luis? Saludos Buenas a todos noches. y todas. ¿Cómo andan? Saludos. Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Yarita. Hola Jorge Luis, buenas noches, saludos a todos. Gracias, igualmente. Yo no sé qué software usaste, Yarita, que envejeciste a todo el mundo ahí en Facebook. De verdad, Sí. no tengo todavía ese milagro. Y que fin de la cuarentena. Aquí vamos a estar encerrados por bastante tiempo. Sí. Pero tú posteaste hoy el pensamiento del día de que leyeran un salmo, ¿verdad? ¿Yo? ¿A dónde? Ah, no, entonces debe ser Yara. Otra Yara. Nada más somos dos. Yo pensé de que tú habías posteado en Facebook. O es que tú reposteas cosas y no te das cuenta ni de lo que estás posteando. No. Yo posteo tanto en Facebook como en Instagram. No, pero tú posteaste que los que tengan fe, que lean, no me acuerdo qué salmo pusiste. Ah, sí. Bueno, pues entonces búscalo porque para que lo leas. Siempre ¿Qué con habrá la... querido decir? Te Ah, agarraron, hermana, te agarraron por postear lo que no es tuyo. no, pero está bien. Aquí Ya, también, mira, ábrelo. A ver. Estoy buscando el IG. A ver. Luis, buen provecho, Luis. Muchas gracias, me están viendo comer, qué vergüenza. Dice, Dios Tengo quiere hambre. ver en ti una fe inquebrantable, una fe capaz de creer en Él, que Él mejorará toda la situación complicada y desvanecerá todo problema que esté causando dolor. Te invito a leer el Salmo 27. Son palabras llenas de confianza. Abre tu Biblia y lee. Ya la tengo abierta. También ¿Viste que yo te sigo? posteé el otro que dice, ya veo. Si usted ve muchas noticias, alimenta su miedo. Mejor lea la Biblia y aumente su fe. Bueno, esa también, pero hoy vas a comenzar con estas palabras que sanan. Que tú estás suscrita a píldorasdefe.net. Me lo manda una amiga. Ok. Bueno, comenzamos en 2 minutos. Con el Salmo 27. Jorge Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien y tú? Excelente. ¿Cómo está, Jimmy? Bien, hermano. Qué bueno verte. Bueno, igual. ¿Cómo está la familia? Excelente. Partidos. En Colombia la mitad, los hijos todos, y acá yo con mi esposa solitos. Wow. Plena luna de miel. Pero con salud, que es lo 45 días. importante. Hay que sacarle lo bueno. ¿Sí o no, Ricardo? Así mismo es, bro. Así mismo es. Si del cielo te caen limones, Haz limonada. aprende a hacer caipiriña. Mejor. ¿Sí o no? Hay que ponerle sal y pimienta a la vida. Así es. Así mismo. Bueno, vamos a comenzar en 1 minuto y ya después seguirán. De todas maneras, estamos grabando todas las sesiones. Después voy a ver dónde la vamos a colgar porque Zoom tiene una limitación de espacio y ya hemos llegado a esa limitación. Así que aquí indicaremos después porque hay más gente que lo ve en diferido que lo ve en vivo. Pero tú no puedes hacer una migración del primero y segundo, solo puedes migrar a tu máquina. Sí, ya lo migré a la nube, pero igual hay que hacerle un acceso, porque es que no quiero abrir un canal de YouTube ni nada de eso para... No, pero tú por driver, tú puedes hacer una
Una descarga, lo bajas allá y lo dejas en la nube y solo queda la grabación de cada clase que estás dando. Sí, la anterior es lo que voy a hacer. Ajá. Ok, bueno, comenzamos, Yara, pues. Yarita. Sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Amén. bendiciones, queridos hermanos. Salmo 27. El Señor escucha nuestros ruegos. Señor, mi protector, a ti clamo. No te niegues a responderme, por si te niegas a responderme, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los malvados, no me hagas correr la suerte de los malhechores, que por fuera se muestran amistosos, pero por dentro son toda maldad. Dale su merecido conforme a sus malas acciones y págale con la misma moneda. Conforme al mal que han cometido, ya no tienen presente las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. El Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio a su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor y llévalos en tus brazos para siempre. Amén. Amén. Vamos a comenzar el tema 5 y ya vamos casi a la mitad del recorrido que vamos a hacer por el Antiguo Testamento. El Éxodo es uno de los libros importantes, muy importantes del Antiguo Testamento. Hay que recordar que partimos diciendo que una serie de tribus nómadas y seminómadas estaban prisioneras o estaban en Egipto, esclavizadas, y que de ahí comienzan los primeros recuerdos históricos que tiene el pueblo de Israel. Así que hoy comenzamos entonces con esos primeros recuerdos históricos que tiene el pueblo de Israel. También dijimos que la Biblia se dividía, o la Biblia judía, se dividía en la Torá, que eran los 5 primeros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego vienen los profetas, que ellos en hebreo es el Nebim, y luego viene el Ketubim, que es donde meten todos los otros escritos. Para todos los israelitas lo más importante es el Pentateuco, es la Torá, es el libro de la ley. Por eso que el libro más importante para el judío del Antiguo Testamento es el Levítico. ¿Okay? Si lo vemos de principio a fin, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, hasta el Deuteronomio todavía los judíos no han entrado, o estas tribus no han entrado a la tierra prometida. Sería hasta el libro de Josué, que le sigue al libro del Deuteronomio cuando los judíos entran a la tierra prometida. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Éxodo. Y del Éxodo entonces vamos a pasar al tema de los reyes. Porque este pueblo llega a la tierra prometida y pide un rey. Pero el Éxodo es lo que tendrá el pueblo de Israel muy grabado en su mente. Escucha, Israel, el Señor tuyo es solamente uno, solamente adorarás, solamente harás culto el Dios que te libró de Egipto. Eso será una cosa que se repetirá una y otra y otra y otra vez. Estamos hablando de algo central en el Antiguo Testamento y es de algo central en la historia de la humanidad. Es la primera vez que Dios irrumpe en nuestra historia y que tenemos toda una serie de tribus que se constituyen en un pueblo que tienen una experiencia personal con Dios. Y esa experiencia personal con Dios hubiese pasado desapercibido si no es porque todas estas tribus sin aparente significado que están esclavizadas en Egipto, cuando llegan al año 1000, hacia el año 1000 a Canaán, tienen esa conciencia colectiva de que hubo un Dios que los liberó. Ahora, esa conciencia colectiva será releída o reinterpretada
de acuerdo a la época de las diferentes tradiciones de la Biblia. Dijimos que en la Biblia hay 4 tradiciones: la tradición yavista, la tradición eloísta, que es un poco más reciente y que surge en el Reino del Norte, donde se llama a Dios el Elohim, la deuteronomista y la sacerdotal, que cuando estaban en el exilio en Babilonia, que es la más reciente. Entonces, vamos a abrir el Éxodo. Bueno, en el Éxodo hay 4 protagonistas. El primer protagonista es el pueblo. A mí una de las cosas que me encanta de la Biblia y del Antiguo Testamento es no se tiende a idealizar al pueblo, no se entiende de idealizar su comportamiento, sino que se pone el pueblo tal cual fue, tal cual pasaron las cosas durante ese camino por el desierto. Entonces vamos a ver algo interesante. En el libro del Éxodo abran el capítulo, segundo que voy a poner esto en silencio. Éxodo capítulo 12, verso 33. ¿Quién quiere leer el Éxodo en el capítulo 12 en el versículo 33 o el verso 33? Yo lo puedo leer. Dale. Los egipcios los presionaban para que se fueran inmediatamente, pues decían, si no se van esos, moriremos todos. Ok, entonces ahí, según esa interpretación, según esa tradición bíblica que decidieron dejar en el Éxodo, los egipcios son expulsados, ¿verdad? Ahora vamos al 12:35. ¿Yo misma o alguien más? El que quiera. Capítulo 12, versículo 35. Tú misma analiza, ya que lo tienes ahí. Los israelitas hicieron lo que les habían dicho, lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y muchos vestidos. Ajá, sí. Digo, y los egipcios se lo dieron prestado porque Yahvé hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Así fue como despojaron a los egipcios. Entonces, eso no suena a una expulsión, ¿verdad? Eso suena simplemente a una salida por su propia voluntad. Y si nos vamos ahora al verso 42. Esta es la noche y la vigilia en honor de Yahvé, que sacó a Israel del país de Egipto. Esta noche es para Yahvé y los hijos de Israel la pasarán velando, año tras año, perpetuamente. Ok. Ahí Dios los ayuda a escapar, o Dios los libera. Entonces tenemos un pueblo que, según las diferentes interpretaciones de las diferentes tradiciones bíblicas que tenemos, tenemos un pueblo que sale de Egipto. ¿Ok? Un pueblo que sale de Egipto. Este pueblo no es idealizado. Estos son los primeros recuerdos históricos de que tendrá este pueblo. Hay otro protagonista muy importante dentro del Éxodo, que es el faraón. El faraón, y recuérdense que estos libros están siendo escritos por las diversas tradiciones, ya sea cuando ya Israel tiene rey, cuando ya Israel tiene escribas, cuando ya Israel está de Salomón en adelante. Luego el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, como vimos la vez pasada. Entonces quiere decir que Israel está releyendo sus primeros recuerdos históricos, ¿okay?, a la luz de su realidad actual. Y esto se repetirá una y otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Se leerá hacia atrás, pero para que me ilumine hoy. Igual nosotros queremos que la Biblia y que este estudio nos ilumine lo que está sucediendo hoy. De lo contrario, pues simplemente nos vamos a quedar en un estudio histórico, bíblico, que creo que no es lo que nadie quiere. ¿Ok? Entonces, el faraón es el segundo protagonista. El faraón, estamos hablando de la época más o menos de Setí I y Ramsés II, donde hay grandes cantidades de construcciones, pero no se menciona por nombre ni se le da mucha importancia porque
la figura del faraón. Recuérdense que en el lenguaje oriental, que es muy simbólico, la figura del faraón representa a quién o a qué tipo de persona. Representa la opresión. Al opresor, a la opresión, sí. Representa al opresor. A la injusticia. A la injusticia. Representa a aquella persona que Dios trata de razonar con esa persona, como vemos en el libro del Éxodo, y la persona desconoce a Dios. Exacto. ¿Quién es Yahvé? ¿Ok? ¿Quién es Yahvé? ¿Por qué? Porque nuevamente, una y otra vez, nos estaremos repitiendo la misma cosa del pecado primigenio, del primer pecado. Cuando yo desconozco a Dios, yo me convierto en Dios. Y ese fue uno y otra vez los problemas que vivió el pueblo de Israel y que están denunciando a través de las diferentes etapas de la monarquía que vive el pueblo. ¿Okay? Están denunciando el faraón. El faraón es el rey del momento. ¿Quién será el faraón de hoy? Aquella persona que le pega y que abusa en su casa, aquella persona que tiene esclavizado a un pueblo, aquella persona por la cual tenemos tantos inmigrantes en Panamá. O sea, hoy tenemos un montón de faraones. Y si nosotros queremos actualizar la historia bíblica y no queremos caer en el mismo error nosotros tenemos que cumplir lo que Jesús nos enseña, y es que todos nosotros somos iguales y que vas a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y acuérdense que a Jesús, cuando lo presionaron sobre cuál es el mandamiento principal, él dijo, hay dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando lo presionaron más, dijo, bueno, si va a observar uno, ama al prójimo como a ti mismo. Si amas al prójimo, vas a amar a Dios. De ahí saldrá que San Agustín dirá, ama y haz lo que quieras. ¿Okay? Entonces, esa es la figura del faraón. La figura del faraón es la figura de la persona que oprime, la persona que quita la libertad y la figura que desconoce a Dios. Yo quiero hoy que nos centremos más que todo, vamos a centrarnos en la figura de Moisés, en la figura de Dios, que son los otros dos protagonistas, y nos vamos también a ver cuál es el simbolismo del desierto, tanto para el Éxodo como para nuestra vida desde una perspectiva bíblica. Y vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 del Éxodo. Y quiero que cuando leamos el capítulo 3 y el capítulo 4 del Éxodo nos recordemos de la vocación de Abraham. Abraham es el padre de la fe porque Dios le dijo a Abraham que se pusiera en camino y Abraham se puso en camino. Abraham se puso en camino con una serie de promesas que, como ustedes pues bien saben, no se cumplen hasta mucho después. De hecho, Josué entra en la tierra prometida. Moisés no entra en la tierra prometida. La expectativa de vida en esa época eran 40 años, 40 es un número bíblico que quiere decir una generación, un paso de una generación a otra generación. Quiere decir que los que salen de Egipto no son los mismos que entran en Canaán. Por eso Moisés no entra en Canaán. ¿Okay? Así que el Pentateuco queda completo en el libro de Josué, que es el que le sigue. Pero aunque se contradigan estos libros, porque las leyes en el Levítico, aunque ya están pasadas de moda para nosotros, pero para los judíos es lo más importante, se contradigan con las del Deuteronomio. Ambas se consideraron inspiradas y ambas se consideraron que tienen una enseñanza teológica que dar. Ok, entonces, vamos a ver quién quiere leer el capítulo 3 del Éxodo y después otra persona que lea el capítulo 4 del Éxodo. Yo puedo leer el 3. Venga. Vocación de Moisés. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Medián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. Ok, Alexis, voy a interrumpirte y disculpa, voy a interrumpirte varias veces para poder hacer varios comentarios. Cada vez que hay una aparición divina, una teofanía, que se llama el término técnico, hay fuego, o como en el Nuevo Testamento siempre hay aire, tormentas, ¿ok? Como pasó, por ejemplo, en Pentecostés. Disculpa, sigue, Alex. Voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Ok, otra vez. Él. Recuerden cuando les dije la semana pasada, cada vez que en la Biblia te llaman 2 veces, es porque tienes una misión importante que cumplir. Disculpa, sigue, Alex. Ok. Respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Okay. He oído sus quejas. He oído la opresión de mi pueblo. He visto la opresión de mi pueblo y he oído su clamor. ¿Qué características de Dios nos está dando el relato del Génesis aquí? Del Éxodo. Perdón, de un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Correcto. Un Dios cercano, un Dios que escucha, ¿ok? Un que Dios escucha, del oprimido, un Dios liberador. Dale. He oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Okay. He bajado, un Dios cercano, o sea, un Dios que está en contra de la opresión, un Dios solidario, un Dios que escucha el clamor de su pueblo y un Dios cercano, un Dios que baja. ¿Ok? Sigue, Alexis. Discúlpame porque tranquilo. vamos a hacer también un paralelismo entre la vocación de Abraham y la vocación de Moisés. Para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ok, pausa ahí. Ahí está el mandato de Dios. Anda, ponte en camino. Ahora, ¿qué le contesta Moisés? Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para ¿quién soy sacar yo? a los israelitas de Egipto? Lo primero que vamos a ver nosotros una y otra vez en la vocación de los profetas es la primera reacción al llamado de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros identificados ahí. Es, ¡ey! Aguanta. ¿Quién soy yo para ir allá? Este no se puso en camino como Abraham. Este comenzó y vamos a ir viendo una por una las excusas que va poniendo. Dale, sigue. Respondió Dios, yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto darán culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Ok, ahí viene la Dios segunda, le dijo a Moisés. ahí viene la segunda objeción. Espérate, Sí. ok, pues vamos Dios, a ir. Okay. ¿Cómo
le digo a ellos que te llamas tú. Fíjate, ya el tipo comienza a dudar. Primero no se pone en camino. Y ahora dice, espérate, ¿cómo te llamas tú? Y Dios le contesta enigmáticamente. Dios le dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirán a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés, esto dirás a los israelitas, el Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me llamarán de generación en generación. Vete, reúne a las autoridades de Israel y diles, el Señor Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me ha dicho, los tengo presentes y veo cómo los tratan los egipcios. Mira, discúlpame, ahí le está dando una nueva orden. Va la tercera, que le responde Moisés. He decidido sacarlos de la opresión egipcia y hacerlos subir al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú con las autoridades de Israel te presentarás al rey de Egipto y le dirás, el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro y nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país, y entonces los dejará marchar. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de modo que al salir no se marchen con las manos vacías. Las mujeres pedirán a sus vecinas o a las dueñas de las casas donde se alojen objetos de plata y oro y ropa para vestir a sus hijos e hijas. Así se llevarán botín de Egipto. Sí. Acabó el capítulo. Ok, sigue al siguiente. Al 4. Hasta que la piedra rodó y rodó y rodó rápidamente. ¿Aló? Estaba tan emocionado. ¿Aló? Hola. Callen el Alguien está micrófono. leyendo un cuento. Sí, pero Sí. déjame silenciarlos todos y luego entonces entra el que quiera leer el 4. Moisés respondió, mira que no me creerán y me harán caso, pues dirán, ¿no se te ha aparecido Yahvé? ¿Me escuchan? Sí. Mira que no me harán caso. O sea, Sí. espérate, todo está bien. Ya me dijiste quién era, de dónde, quién me manda, todos los prodigios, pero espérate, no me van a hacer caso. Otra Sí. excusa más. Sí. Entonces Yahvé le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado. Respondió él. Yahvé le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a hacer el cayado en su mano. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yahvé añadió, mete tu mano en el pecho. Metió él la mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su cuerpo. Así pues, si no te creen ni te hacen caso al primer prodigio, creerán al segundo. Y si tampoco creen a estos 2 prodigios, ni te hacen caso, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Moisés dijo a Yahvé, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni después de haber hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Fíjate, después de todos los milagros que Dios ha hecho con Moisés, después de todas las explicaciones que Dios le ha dado a Moisés,
A diferencia de Abraham, ahora este ya le puso 4 excusas y ahora viene la quinta. Soy torpe de lengua, yo no sé hablar, yo no sé cómo voy a hablar. Y entonces Dios le va a tener que poner un interlocutor para que finalmente él se ponga en camino. Vale, sigue. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla bien, además va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré a ustedes lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este cayado en tu mano porque con él has de hacer sus prodigios. Moisés regresó a casa de su suegro Yetro y le dijo, permítame volver a mis hermanos de Egipto para ver si aún viven. Yetro respondió a Moisés, vete en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madián, anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que te buscaban para amarte. Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en el burro y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el cayado de Dios en su mano. Yahvé dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Fíjense que el libro del Éxodo nos ha dedicado 2 capítulos a explicarnos la vocación de Moisés. Mientras que la vocación de Abraham fue muy sencilla, con 3 promesas que se cumplieron mucho después, la vocación de Moisés, que para muchos es el primer profeta, pero claro, y luego los sacerdotes durante el exilio en Babilonia, los sacerdotes considerarán a los levitas, o sea, a los que vienen de la tribu de Leví, como los sacerdotes ponen a Aarón, que es el hermano, como el primer sacerdote. ¿Ok? Y ese es el que va a hablar por Moisés. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se ven ustedes reflejados? ¿Nos vemos nosotros reflejados en este tipo de llamados que Dios nos hace y que nosotros ponemos tantas y tantas y tantas excusas? ¿O somos nosotros como Abraham y como la Virgen María, que a la primera que nos dicen, hey, ponte en camino, tú te pones en camino? Somos Moisés. Somos Moisés. Sí, porque en la actualidad siempre ponemos excusas a los llamados de Dios y Dios de todas formas nos está hablando y nos está mostrando el camino y somos reacios. Como que no lo aceptamos, no abrimos nuestro corazón para recibirlo. Entonces ahí estamos siendo Moisés. Estamos siendo Moisés. Y otra cosa muy importante es lo central para el pueblo de Israel es la Torá, es la ley. La ley está representada por la figura de Moisés. Pero fíjense que ellos dejan todos estos episodios, estos 2 capítulos completos, de cómo Moisés rehuye al llamado de Yahvé para mandar un mensaje teológico en el momento en que lo están escribiendo. Y es que Dios te llama y tú no vas de una vez. Tu primera reacción es, pero espérate, ¿por qué yo? No, que no sé qué, no, pero yo no sé hablar. Jeremías pondrá sus excusas, que es muy joven, etc. Ahora, cuando nos metamos después en el movimiento profético, nos vamos a dar cuenta de que todos los profetas, bueno, la gran mayoría de los profetas, ante el primer llamado de Dios dicen, hey, no me metas en ese libro. Pero, y aquí viene una de las enseñanzas del libro, ¿okay? Una de las enseñanzas que nos quiere dar el Génesis, el Éxodo a través de la figura de Moisés, es que
al final, si decidimos, si nosotros tomamos la decisión, somos libres, Dios nos está dando a nosotros el poder tomar la decisión. Si tomamos la decisión de hacer lo que Dios quiere que hagamos, al final del día vamos a poder ser agentes de liberación. Si nosotros nos dejamos vaciar de nuestra voluntad y llenar de la voluntad de Dios. Entonces, una y otra vez nos vamos a estar refiriendo a la primera bienaventuranza, que son los pobres de espíritu, los que se vacían de su voluntad y se llenan de la voluntad de Dios. Eso es muy fácil decirlo. Eso es muy fácil decirlo, pero el libro del Éxodo no está idealizando ni al pueblo, ni está idealizando a Moisés, ni está idealizando a nadie. ¿Ok? Entonces lo está poniendo tal cual es para mandarnos un mensaje. Yo puedo rechazar una y otra vez, pero en el momento en que yo me ponga en camino para lo que Dios me ha mandado a hacer, Dios hará maravillas a través mío. Y esas maravillas las va a hacer ¿cómo? Reflejadas en el prójimo, reflejadas en el oprimido. El cuarto gran actor del Éxodo es Dios. Y ya hemos visto las características de Dios cuando estuvimos leyendo estos textos. He oído el clamor de mi pueblo. He bajado. Más adelante en el Éxodo dirá que los acompaña como una nube para guiarlos por el camino del desierto. Un Dios cercano, un Dios misericordioso, un Dios que está en contra de la opresión. Un Dios liberador. Aquí comienza la teología de la liberación. Aquí comienza el tema de Dios como un Dios liberador y un Dios que está en contra de la opresión. ¿Qué hace Dios con el opresor? Le manda 10 plagas. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no, le manda 10. ¿Ok? José Luis, Dígame. yo tengo una inquietud. Acá en el texto, la palabra que sigue dice: Yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Si él está dando esa gran tarea a Moisés de liberar a su pueblo, cuando él habla de eso es al faraón, lo endurecerá para que no lo deje salir. ¿Por qué? Eso es una forma de tratar de manipular a Dios. ¿Okay? Siempre hemos tratado de manipular a Dios, de ponerlo en un templo, de ponerlo en un recinto, de ponerlo en un sitio. ¿Ok? Y entonces Dios le está dando todas las herramientas, todas estas herramientas a Moisés para que pueda hacer de que Moisés convenza al faraón de que Dios, que el verdadero Dios es el que lo está mandando. Nuevamente, recuérdense de que esto lo están escribiendo desde la óptica de diferentes reyes, bajo diferentes reinados, antes de ser mandados al exilio, y luego en el exilio los sacerdotes lo leerán desde otra óptica. ¿Ok? ¿Qué significa para este pueblo el desierto? A ver, en el Génesis se le promete a Abraham una tierra y una descendencia maravillosa. ¿Ok? Este pueblo llega a través de los patriarcas, viene Abraham, Isaac, Jacob y José, que es considerado por muchos patriarcas. Se establecen en Egipto y luego viene un faraón que no conoce a Egipto y los esclaviza. Y comienzan los recuerdos históricos del pueblo. Y en todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio no entran en Canaán. Hasta el libro de Josué. ¿Qué es el desierto? El Jorge Carlos Valencia. Carlos, dígame. Desierto son pruebas. El desierto, pruebas. Teológicamente hablando, hay 4 perspectivas, recuerden, siempre la yavista, eloísta y deuteronomista. Para esos 3, el desierto representa básicamente la vida, nuestra vida. Nuestra vida para la casta sacerdotal, porque ya está en el destierro de Babilonia y porque la casta sacerdotal es la que quiere
recuperar la fe del pueblo, verá en el desierto la ley. Y será eso lo más importante, porque como me lo enseñaron a mí, cuando los sacerdotes tomaron el control, no lo soltaron más. O sea, todos los sumos sacerdotes eran levitas, de la tribu de Leví. Por eso que la tribu de Leví ni siquiera tenía que tener tierra, porque las otras tribus tenían que tributarle. De ahí vienen los temas del diezmo, etcétera, del Antiguo Testamento. Pero bueno, sin querer entrar en eso, el desierto es la vida. Y no se nos idealiza el pueblo en ese desierto. Ustedes leerán en el Éxodo que el pueblo se rebela, está contento, clamor del pueblo, salen de Egipto y luego como que quisieran regresar a Egipto porque están pasando problemas. Moisés sube a buscar las tablas, ellos se hacen otro dios en la figura del toro, que era una figura muy utilizada para los dioses baales de la Mesopotamia. Entonces, es un alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Básicamente, lo que nos está diciendo es que la fe es un proceso. Un proceso. Y es un proceso largo. Y ellos deciden dejar todos estos libros para explicarnos que ese es un proceso largo por el cual tenemos que pasar todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al Éxodo. Yo te hago una pregunta. Dígame. Si tú dices que es la vida, los 40 días por el desierto, y yo me remito al tiempo que estuvo Jesús en el desierto, y me remito a la salida del pueblo de Egipto, yo tengo la analogía de que en esa época del desierto es donde el ser humano sufre ciertas pruebas. Lógicamente este lo llamará vida, pero es un tramo de la vida donde uno está sometido a unas pruebas a través de Dios. Acuérdense que Jesús estuvo tentado en el desierto. Usted es colombiano, ¿verdad? Sí, señor. No, que va a entender. Mira, una vez vino un padre colombiano a Panamá y estábamos en la audiencia, no sé, 100 personas, 150 personas. Y entonces el padre dijo, levante la mano todo aquel que no quiera sufrir, que quiera dejar de sufrir. Todos levantamos la mano. Y el tipo dijo, muérase. ¿Ok? Y todo el mundo se echó a reír. Parte de estar vivo es tener problemas. Parte de estar vivo es pasar pruebas. El número 40, nuevamente, es un paso de una generación a otra o un paso de una misión importante a otra. En el caso de Jesús, los 40 días en el desierto es su momento de reflexión para pasar de ser discípulo de Juan el Bautista a romper con Juan el Bautista y llevar a cabo el anuncio del reino. Y tiene usted toda la razón, Carlos. Es un lugar donde vamos a sufrir, donde vamos a pasar pruebas. Por eso que el yavista dice que habrán 4 pasos siempre en ese sentido. Siempre tendremos las tentaciones y el desierto está lleno de tentaciones. Y a ver si de esas tentaciones tendremos nosotros nuestra caída, que serán los pecados. Y esos pecados traerán consecuencias. Pero al final llegaron a la tierra prometida. Quiere decir que al final la misericordia de Dios siempre va a prevalecer. Estamos completamente de acuerdo en lo que está diciendo y no lo estamos contradiciendo, sino completamente de acuerdo. Esa es la vida. Ahora mismo lo estamos viviendo y estamos viviendo tiempos bien difíciles. ¿Cuál será la lectura de lo que estamos pasando? Eso es lo que la Biblia nos tiene que dar a nosotros hoy en día. No solamente un recuerdo histórico, teológico o cómo voy a analizar un texto, sino es ¿qué me está diciendo a mí hoy? ¿Ok? Dios es un Dios que no quiere, o vamos a ponerlo en positivo como nos lo enseñó Jesús. Dios es amor, es un Dios que tiene una predilección especial por el pobre, una predilección especial por el que sufre, por el que está oprimido. Desde esta gente, y es
Nuevamente, creo que lo hemos dicho varias veces en varias de las reuniones que hemos tenido antes, en toda la cultura mesopotámica donde se desarrollan estos eventos, son politeístas. Y es muy raro que históricamente haya habido una manifestación monoteísta después de estos 200 años por el desierto, 200 años históricos, ¿no? 40 años bíblicos. Quiere decir que esas tribus tuvieron una experiencia personal con Dios. O sea que ese Dios cercano irrumpió en nuestra historia. Entonces, esa fe en ese Dios de esas tribus cuando se convierte en un pueblo, quedará para muchos que no pueden creer en la llegada del Mesías después. Y llegará hasta nuestros días. Y eso es muy significativo. Habremos tenido nosotros esa conciencia de esa experiencia personal y si la hemos tenido y en algún momento nos ha llamado, ¿qué le hemos respondido? Entonces ahí está el testimonio de Moisés. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Está el testimonio de Moisés. Está la figura del opresor, está la figura de Dios y está la figura del pueblo. Dios quiere al pueblo, Dios nos quiere a nosotros, aun con todos los defectos que tengamos, aun con todas las veces que vayamos para atrás, aun cuando nos alejemos de Él y comencemos a idolatrar otras cosas, aun cuando comencemos a poner nuestra confianza en otras cosas, Dios sigue apostando por la humanidad. Y siempre tendremos ese desierto que pasar. De Dios venimos y hacia Dios vamos. Y el desierto es esa vida, pero Jesús nos marca el camino. Y dicen que el Espíritu Santo es el combustible para poder transitar por ese camino. ¿Comentarios? Jorge Luis. Sí. Sí, mira, yo quiero volver a dos cositas. Primero, como decías al inicio, todo esto tiene que llevarnos a mirarnos hoy, ¿no? Claro. Y con respecto a la respuesta de Moisés, que le saca el cuerpo a Yahvé, no nos damos cuenta, pero en cosas tan pequeñas como que, yo no sé en la parroquia de ustedes, supongo que la segunda lectura el domingo la hará alguien de la comunidad, no alguien del equipo de liturgia. Eso suele ser así en las parroquias. Entonces, a mí me pasaba en una parroquia en la que yo me congregaba, que cada vez que íbamos el equipo de liturgia a pedirle a uno de los feligreses que leyera la segunda lectura, había una excusa para no leer. No traje los lentes, es que yo no hablo bien, es que me duele la garganta. Nadie quería pararse ahí al frente, vencerse a sí mismo y leer para proclamar la palabra. Esos son los pequeños detalles en los que después Jesús nos dice, si me eres fiel en lo poco, te recompensaré lo mucho, ¿no? Entonces, ahí se muestra cómo somos Moisés en esos momentos. Lo otro que quería era retomar lo que dijo Jimmy, porque a mí me quedó sin respuesta y me imagino que para él también. Fíjate, en el 3:19, Dios le dice a Moisés, ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Y en el 4:21 dice, Yahvé dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón. Ese es el punto al que se refería Jimmy. Es como contradictorio, suena como una contradicción. Tú me estás mandando, pero tú me estás avisando que tú le vas a endurecer el corazón. Es totalmente contradictorio, así como cuando leímos al principio que algunas narraciones hablan de que fueron expulsados, otras narraciones hablan de que inclusive tuvieron tiempo para llenarse de objetos preciosos y salir, y otras narraciones hablan de una huida o de una salida a través de Dios. El Antiguo Testamento tiene 4 tradiciones que decidieron dejarlas todas.
porque todas estaban mandando un mensaje en su momento. Por eso hay dos creaciones, ¿ok? Y por eso en el libro del Éxodo están las 4 tradiciones juntas. Ahí Dios le está diciendo a él, yo sé que va a pasar todo esto. Ahí está hablando una tradición mucho más moderna de corte sacerdotal. Dios lo sabe todo. Y a pesar de eso, al final del día, pero ellos deciden dejarlas todas las tradiciones para que nosotros podamos enriquecernos de todas las tradiciones y releer lo que le pasó al pueblo, lo que le pasó a Moisés durante su vocación, sabiendo Yahvé lo que iba a pasar o no. Acuérdate que ya Yahvé, ya Moisés le había dado como 4 excusas en ese momento para poder releer la historia en el momento en que la estoy contando. Eso es algo clave. El pueblo de Israel siempre relee, y en los textos bíblicos releía su historia para aprender, ¿ok?, algo que ya había pasado y aplicarlo en el hoy. Aun cuando Yahvé ya sabía de que iba a pasar todo esto, pero si Yahvé sabía que iba a pasar todo eso, Yahvé te está diciendo que los iba a liberar. Y si ya tú ves que está pasando todo lo que Yahvé te dice que está pasando, ¿por qué no confías? ¿Ok? Por eso es que voy a salirme del tema un poco. Por eso es que para el pueblo de Israel fue muy, muy, muy difícil, y de hecho se perdieron muchas personas, perdieron la fe en el holocausto. ¿Ok? El pueblo de Israel siempre tiende a leer lo que ocurre en clave de algo pasado. Pero, por ejemplo, al holocausto no le pudieron encontrar una explicación. Y no me la pidan a mí, pero eso es algo histórico y algo muy, muy dramático, ¿no? Pero siempre el pueblo de Israel mira hacia atrás desde su óptica actual. Tienen reyes, tienen a Salomón, luego el reino se separa, se van al reino del norte con la cultura eloísta, vuelven y leen su camino por el desierto. Vuelve a la cultura deuteronomista, que es más moderna, y vuelve y releen el desierto, y a Moisés lo ponen como un profeta. Y luego los sacerdotes, mucho más, 400, 500 años después, vuelve y releen ese desierto. Y todo queda. Las 4 tradiciones quedan en el Antiguo Testamento. Todas dándonos un mensaje diferente en un momento diferente. Por eso es que el Antiguo Testamento tiene sus dificultades, pero como esto es un curso introductorio, no quisiera irnos metiendo tanto en cada una de esas, porque libros como el Levítico, que para nosotros no tienen ningún significado, no lo vamos a tocar, ni el libro de los números. Pero para el judío, el libro del Levítico era lo más importante. La ley, la Torá, mucho más importante. El libro más importante del Pentateuco es la Torá. Y la Torá es ley. Y la ley está en el Levítico. ¿Okay? Es lo más importante. En clave cristiana, nosotros entenderemos a ver a los profetas como más importantes, porque los profetas nos irán señalando o nos irán dando algunas pistas sobre el Mesías. Y luego por eso que ellos tienen la Torá, los Nebim, y en el Ketubim meten todos los otros escritos que consideran pues malamente, porque no son históricos, pero escritos históricos y otras narraciones, los sapiensales, etc. Pero para ellos lo más importante es la ley. La ley es lo que da sentido. Ajá. Quiero hacer una aclaración, si es viable, para el tema de Luis, la pregunta que te hizo. Sí, claro. El tema de la contradicción, como yo lo veo y es claro, es el siguiente. O sea, Dios le dice a él, vaya que yo sé que no lo van a soltar. ¿Sí? Y después le dice, yo endureceré su corazón. Eso es contradictorio. No es contradictorio visto desde el siguiente punto.
Jesús le dice, te voy a dar todas las armas para que lo saques, pero no te la voy a poner fácil. Es así de sencillo. O sea, yo voy a endurecer el corazón del faraón y no te la voy a poner fácil. En la vida nuestra es lo mismo. A veces, cuando decidimos seguir a Dios, creemos que tenemos herramientas, la oración, el rosario, muchas cosas. Pero aunque las tengamos, Él no nos la pone fácil. Entonces, es el tema de perseverar para poderlo encontrar. Así es como yo encuentro la pregunta que hace Luis. No sé si estamos por el mismo camino o no. Estamos por el mismo camino con la confianza puesta que al final se va a hacer, o al final Dios querrá que seamos libres. Jorge, si me permites, yo estuve leyendo casualmente sobre eso antes del encuentro y lo que encontré, porque igual que los demás me pareció contradictorio, era el hecho de que Dios lo hizo para su propia gloria, para que el faraón conociera su propia gloria, porque más adelante lo que leí decía, lo voy a hacer para que él vea lo que viene, de lo que yo soy capaz. Y después viene la parte en que pasan el Mar Rojo y todo lo demás. Te endurezco el corazón para que tú me sigas rechazando y al final veas que yo soy el que soy. Ok. Era exactamente lo que yo iba a aportar. El hecho de que no se le pusiera fácil, inclusive más adelante Dios le dice, yo demostraré mi gloria a expensas de los egipcios. Se las pone difícil, inclusive para mostrarle al mismo pueblo que creyera que era Dios el que los estaba guiando fuera de Egipto y no era simplemente un hombre, Moisés o alguien que de cierta forma era medio, no era tan del pueblo mismo, sino que procedía también de parte del palacio, fue criado en el palacio y estas cosas. Y yo pienso que eso fue lo que quiso también mostrar en ese momento Dios. Él se iba a hacer grande a los ojos del mismo, de su propio pueblo, para que lo creyeran, inclusive de los egipcios, para mostrar también su gloria. Exacto. Esa es la interpretación, esa es una de las interpretaciones que tú le puedes dar, ¿no? Pero recuerda siempre que Dios va a respetar nuestro libre albedrío y no va a hacer esas proezas magnánimas de que Él es Dios, porque de lo contrario todo el mundo creería. Lo que Dios le está diciendo es, en esa narración, a pesar de que ya yo sé que va a pasar esto, esto y esto, ustedes van a salir de Egipto. ¿Okay? Una vez que estábamos viendo este tema, me decía un teólogo, imagínate que Dios sale en televisión y que hace todas las proezas del mundo y nos cura a todos y nos pone a todos en una posición privilegiada. O sea, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios respeta nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, estas proezas, así como las 10 plagas, son interpretaciones del pueblo, ¿ok? Porque esto es un libro que está escrito por personas que están inspiradas, pero son un libro escrito por personas. Son las interpretaciones de un pueblo que ve a Dios como Dios y que cuando lo quitas de ese lugar, entonces la armonía inicial de todo se daña. Pero no como un Dios que se impone. No sé si me explico. Quiero que eso quede claro. Dios siempre respeta nuestra voluntad. De lo contrario, Dios le hubiera dado una bola de cristal a Moisés y dice, mira, esto es todo lo que va a pasar, y Moisés no hubiera puesto ningún pero. No hubiera sentido ningún tipo de peligro. Y el pueblo tampoco hubiera sentido ningún tipo de peligro saliendo de Egipto y pasando hambre. No sé si me explico. Clarito, tengo claro. ¿Ok? Es muy, muy importante. Acuérdense, esto es un proceso, así como nuestra fe es un proceso
continuo que nos va llevando hasta Dios y son aproximaciones de seres finitos que somos nosotros para entender a un ser infinito. Pero que en todo momento hay algo importante y es el respeto por nuestra libertad. Y en el momento en que Dios se imponga de una manera extraordinaria, cuando venga la segunda venida, entonces créeme que ahí es donde todo el mundo va a entender. Por eso Moisés no puede ver a Dios. El único que puede ver a Dios es Jesús, porque Jesús es Dios. ¿Ok? Moisés no puede ver a Dios. De hecho, tiene que taparse la cara y en otras narraciones dice que se tiene que dar la vuelta. Está pisando terreno sagrado. El tema de yo soy y esa enigmática respuesta. En la cultura semítica, que es una cosa que se me estaba olvidando y antes que se me olvide, saliéndome un poquito del tema, pero para que no se me olvide, Moisés le pregunta quién me manda y él dice yo soy. Él le da ese famoso tetragrama, o sea, 4 letras, porque en la cultura hebrea no hay vocales, que nosotros lo ponemos como Yahvé y los hermanos separados ponen las vocales como Jehová, y que a Dios no le importa si le dices Yahvé o Jehová, lo que le importa es que ames al prójimo. Por eso es que las traducciones modernas católicas dicen el Señor. Es que en la cultura semítica, ponerle el nombre a algo es poseerlo. Ponerle el nombre a algo es poseerlo. Por eso es que en los relatos de la creación, Dios le dice a Adán y a Eva que le pongan nombre a las cosas. Porque toda la creación es tuya. ¿Ok? Entonces, aquí el biblista está haciendo una crítica de que nosotros queremos de alguna manera manipular a Dios. Queremos ponerle nombre a Dios. Quiere decir que queremos poseer a Dios. Y por eso es que Dios nos da, hey, a ti no te importa cómo yo me llamo, yo soy. Y las traducciones más modernas que quieren explicarlo dicen que ese tetragrama es más un nombre, más que un nombre es un estado. Yo soy el que estaré, yo soy el que siempre estará contigo. Ese es Dios. ¿Ok? Entonces, ponerle nombre a algo es poseerlo. Por eso es que hay esa respuesta enigmática ahí. Siempre respetando nuestra libertad. De lo contrario, Moisés no se hubiera negado. De lo contrario, el faraón no se hubiera negado. ¿Okay? Aún le tuvieron que mandar 10 plagas. No sé si me estoy explicando. Otra cosa, históricamente Moisés existió, pero como vimos al principio del texto, del Éxodo, hubo varios éxodos, no una sola salida de Egipto. Hubo un montón de éxodos. Así que hubo muchos Moisés, hubo muchos dirigentes de ese movimiento. La Biblia recoge en la figura de Moisés todos esos dirigentes que tuvieron algún significado para el pueblo de Israel y que los llevó hasta la tierra prometida. Algo así como Simón Bolívar no liberó a todos los pueblos latinoamericanos, pero Simón Bolívar recoge a todos aquellos libertadores que tuvimos en Argentina, en Ecuador, Sucre, San Martín, no sé qué. Bueno, esa es la figura de Moisés. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos 1 minuto para las 8 y después nos podemos quedar filosofando sobre otras cosas. Claudia, apareció, mira. Casi que no me puedo conectar. Buenas noches para todos, bendiciones. Buenas noches. No me funcionaba el sonido, no sé qué pasó, ni en el celular tampoco, ninguno de los dos, ni en el computador, ni en el celular. Bueno, ese es uno de los problemas de la tecnología, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no?
Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema? Buenas noches, Aurelio. Mi nombre es Mariela. Quería preguntar algo, a ver si estaba muy clarita. Muchas veces he leído este capítulo de la Biblia y siempre tenía una duda en saber por qué el Señor había puesto tantas contradicciones o le había endurecido al faraón y que se le fuera tan difícil a Moisés poder sacar al pueblo de Egipto. Yo decía, pero ¿por qué? Si él lo está haciendo, ¿por qué se la pone tan difícil? Pero ahora leyendo y escuchándolos a ustedes, me parece que es como en nuestra vida diaria, que a veces prueba nuestra fe, que a veces dudamos de tantas cosas y decimos, pero ¿por qué pasa esto? Si supuestamente yo estoy con el Señor, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro, ¿por qué? Es como una forma de ponernos dudas para como que nosotros sigamos confiando y tengamos fe. Como ahora mismo lo que estamos viviendo, por decirlo así, estamos viviendo una pandemia ahora y muchas veces uno duda, uno flaquea y uno dice, tengo temor, ¿por qué está pasando esto? Pero si yo tengo fe en Dios, yo debo seguir adelante. Y es lo que ahora hoy he podido comprender. No sé si estoy equivocada en lo que he entendido de todos los que han comentado hasta ahora. Totalmente. Y si tú fueses vaciada por completo de tu voluntad y te llenases por completo de la voluntad de Dios, lo que se llama teológicamente una unión hipostática, tú no tuvieses dudas. Y si, pero bueno, esos son temas casi perfectos como los de María o los de Jesús. Por supuesto, esto es parte, nosotros estamos viviendo tiempos muy extraños, estamos viviendo pruebas muy duras, estamos pasando por un desierto y estamos en el punto donde están poniendo a prueba nuestra fe, pero no es Dios que está poniendo a prueba nuestra fe. ¿Okay? Dios siempre va a estar ahí al final. Y Dios siempre es un Dios de promesas, que cumple sus promesas. Y Él les prometió a Abraham que le iba a dar una tierra y al final llegan a esa tierra. Pero nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Por eso fue que me gustó mucho cuando el cura ese, y nunca se me olvida, no me acuerdo el nombre, dijo que si no querías problemas tenías que morirte. Porque parte de estar vivo es tener problemas. Y dijo, mira, ve a un cementerio y tú te vas a dar cuenta que la tumba 1 nunca se queja de que la tumba 2 lo esté invadiendo con la hierba y no la han cortado, y que la tumba 2 las flores se le están cayendo en la tumba 1. Y lo dijo serio. Y todo el mundo se estaba riendo. Me dice, pero no se rían, si es verdad. Tener problemas es parte de estar vivo. Y tenemos muchos problemas ahora. Entonces, ¿qué dice Dios? Tenemos que tener una predilección especial por el pobre, por el marginado. Muchos estamos viviendo una cuarentena, créanme, muy acomodada, cuando hay personas que viven 5 o 6 personas en una casa, no tienen qué comer. Y yo se lo digo con conocimiento de causa, porque a través del Banco de Alimentos hemos recibido unos testimonios que son, así como conmovedores, son increíbles. O sea, no te contagies, pero bueno, si se contagia uno porque tiene que salir, porque no tiene que comer, y viven 5, se contagian los 5, y luego hay un caserío, y se contagia todo el caserío, y el más viejo se muere. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por esos. Este es un cambio de época donde nosotros nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una, nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin muchas cosas que antes pensábamos que eran imprescindibles. Todos nosotros estamos tratando de cortar gastos y nos hemos dado cuenta de que, oye, yo antes estaba suscrito a 5 cosas diferentes. ¿Y sabes qué? Puedo vivir sin ellas. Antes yo estaba gastando plata en X. Yo puedo vivir sin eso. Tengo 3 carros, 2 carros, puedo tener 1. Cuando hay gente que no tiene lo principal, techo, comida, y por eso es que cuando a Jesús lo presionan por esa respuesta, como dije al principio, dijo, hey, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. ¿Okay? Entonces,
ese Dios que se revela en el desierto del Éxodo es ese mismo Dios que quiere que nosotros hagamos de ese reino que Él quiere hoy y ahora, que es un Dios cercano, que es un Dios redentor, de que es un Dios que tiene una predilección especial por los que están oprimidos y por los que la están pasando peor, y que la van a pasar mucho peor. Entonces, esa es una de las lecciones que podemos sacar, digamos, hoy, que tenemos una situación muy complicada todos, pero cuando vemos para atrás, vemos que la cola es bien, bien larga, que tenemos que sentirnos bendecidos que tenemos que comer, que tenemos que sentirnos bendecidos que tenemos internet para poder intercambiar esto, cuando hay el 90% de la población la está pasando mal. El 25% de la población está con potencial desempleo. Entonces, eso va después a traer cualquier cantidad de problemas sociales. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos a pensar, ok, ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Qué voy a hacer yo? No puedo solucionar todos los problemas. Daniel. Jorge Luis, sí, un comentario acerca de lo que estaba ahorita leyendo también en varias páginas de internet, también en diversos grupos en los que estoy participando. Me he dado cuenta que en estos momentos de personas que conozco que son muy religiosas, he notado que esa fe se ha vuelto condicional. Es decir, si me pasa algo malo, entonces como que la fe de la persona merma o disminuye. La fe a Dios y Jesús es una fe que tiene que ser incondicional. Entonces me dicen que son personas que rezan todos los días el Salmo 91, que es el salmo para que la plaga no entre a mi carpa, mi morada. Sin embargo, cuando ves que a esas personas les ocurre algo, sienten que es que Dios no los escucha o Dios está separado de ellos. Y también inclusive a esas personas que también basan mucho su fe y sus expectativas de un día por ejemplo, en el horóscopo. Muchas personas, dependiendo de lo que lean en su horóscopo, ellos toman una actitud para el día. Si se le dice que el día va a estar lleno de cosas buenas, se levantan con una sonrisota, pero si el horóscopo les dice que va a ser un día feo, un día gris, un día donde tendrás muchos problemas, entonces ya la persona cambia completamente la perspectiva. No estoy diciendo acá que yo apoye, o sea, creo que eso existe, más no tengo mi fe puesto en eso. Entonces pienso que uno de los problemas que está ocurriendo ahorita con todo esto de la pandemia es cuando vemos que la fe a Dios y a Jesús tiene que ser una fe incondicional. Como tú bien decías al comienzo de este curso, Dios siempre perdona, pero la naturaleza es la que no perdona. Entonces, en este caso, independientemente de las cosas que nos ocurran, sabemos que Dios siempre está con nosotros y no hay que perder la fe. O sea, a pesar de todo lo que nos pase, la fe tiene que ser incondicional. Y una de las lecturas, siguiendo con lo que Daniel está diciendo de la clase de hoy, es que en ese desierto nosotros vamos a perder la fe. Es normal. La vamos a perder y ganar, pero al final Dios va a estar ahí. Y al final todo va a estar bien, porque al final todos nos vamos a morir y todos veremos entonces a Yahvé su rostro finalmente, y eso lo vemos en misa, ¿no? Entonces, no juzguemos, eso es labor de Dios. Tratemos de ver Dios qué me está pidiendo y no seamos muy duros con nosotros mismos tampoco. Miren, que los mismos biblistas dejaron en los libros las 4 tradiciones porque cada vez que ellos leen y releen y nosotros mismos cuando leemos y releemos las Sagradas Escrituras, le vamos sacando cada vez más y más enseñanza. Y ellos dejaron ahí nada idealizado, nada que el pueblo de una vez dijo, ay, gracias a Dios, y llegaron a la tierra prometida, ni que Moisés dijo, sí, me pongo en camino, como era la fe de Abraham, la vocación de Abraham. Yo quiero compartir 2 cosas con ustedes, que a pesar que no pude estar desde el principio, las traía
precisamente de lo que está hablando Jorge Luis, estamos hablando todos sobre los tiempos tan difíciles que está viviendo toda la gente y específicamente hoy que habla Jorge Luis de los alimentos. El evangelio de hoy habla precisamente de eso, de Elías, creo que se llama Elías, el profeta que estaba en la cueva y hubo una sequía terrible. Algo escuché en el evangelio de eso. Y Dios lo manda a que se vaya a otra tierra donde una viuda y a que le pida que se vaya para donde esa viuda, que ella lo va a alimentar. Y él llega y efectivamente en la entrada de esa ciudad donde él llega está la viuda y él le dice que le traiga un vasito con agua. Y la viuda, lo estoy contando con mis palabras porque no me acuerdo literalmente cómo decía el evangelio. ¿Sí? Y la viuda le dice que le va a traer el vaso con agua, pero cuando ella se va a traerle el vaso con agua, le dice, y también tráigame un pan. Entonces ella se voltea y le dice, ella le dice, yo solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y como estamos en esta época de sequía, voy a preparar en este momento el pan, voy a entrar a comérmelo con mi hijo y esperamos a morirnos. Y Elías le dice a ella, no importa, vaya y prepáreme el pan y una torta, prepáreme primero una torta y después habrá para ustedes que Yahvé mandó a decir que usted me tiene que alimentar a mí y que usted no se preocupe que para usted también va a haber. Y efectivamente, ella fue y le preparó la torta y nunca faltó durante ese tiempo de sequía en su... Pues, Jorge Luis me corrige si yo estoy hablando... No. Nunca faltó comida. Hasta que volvió de nuevo a llover, él le prometió que no iba a faltar la comida en donde guardaba su pan y su aceite. Nunca iba a faltar la comida hasta que volviera a haber lluvia nuevamente. Entonces, mire tan bonito, ella dio lo que no tenía porque ya pensaban hasta en morirse de hambre con el hijo, y mire cómo Dios sí le pone esas contradicciones relacionando esto o ensamblándolo con lo que estábamos hablando del libro que se leyó, lo que me alcancé a escuchar, es que Dios sí hace contradicciones, pero también como que manda rapidito manda como la solución o manda la señal de que sí, y además que ella tuvo el presentimiento de que Elías era un profeta, que venía enviado por Dios y confió en él. Mira, como estamos, más allá de las 8 ya podemos hablar de otros temas. A ver, en el Antiguo Testamento hemos dicho de que Dios tiene una predilección especial por los pobres, por los marginados. Okay. En el Antiguo Testamento, la figura de la viuda era una figura de la marginada. ¿Por qué? Porque no tenía quien cuidara de ella. Estamos hablando de una cultura que era totalmente machista. Okay. Así que Elías, un hombre de Dios, un hombre el que representa a los profetas en el Antiguo Testamento, este no fue el Evangelio, este fue la lectura. Elías va, le pide qué comer y ella, siendo viuda, ella sí no teniendo nada o casi nada que dar, lo poco que tiene lo reparte. Tú tienes la analogía entre ese episodio y el episodio de la señora pobre que va al templo y que da lo poco que tiene. ¿Okay? Entonces, Dios, a través de Elías, comenta que tiene esa predilección especial por aquellas personas que están marginadas, la viuda, los huérfanos y los forasteros. En el Antiguo Testamento eran las 3 figuras de los que estaban desprotegidos. Y esta viuda le da de lo que no tiene. Y Dios la bendice abundantemente. Dice ese texto bíblico. ¿Okay? De que es muy, muy rico. Por eso, dime. Disculpa, Claudia, el libro al que te refieres es el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. Ese que estás comentando tú ahorita. Ok. Gracias. No me acordaba no me acordaba cuál era la... Gracias. Vamos a entrar en la monarquía el próximo tema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Comentario. Y la segunda cosa que les quería compartir es que hoy me mandaron un video para que tengamos cuidado todos
de un nuevo grupo que salió que supuestamente es católico, que está tomando mucho auge en Latinoamérica y en las redes sociales, que se hacen pasar por adoradores marianos. O sea, ellos hacen pensar que son adoradores de la Virgen, se visten como frailes franciscanos, los hombres, y las mujeres como ese grupo de monjitas que tienen un grupo de música que se llama Cantar de las Flores, que sí son católicos, y rezan oraciones, rezan el rosario, dicen que tienen visiones, apariciones de Pío XI, de la Virgen María en una advocación que no recuerdo el nombre en este momento. Yo envié si de pronto alguno está en el grupo de la parroquia de aquí de Panamá Pacífico, yo lo envié hoy por la tarde al grupo. Songo Sorongo, es un dicho, no sé si ustedes lo entienden, un dicho colombiano, Songo Sorongo, se van metiendo en los católicos, haciéndoles creer que tienen la profesión, que profesan la fe católica, y por ejemplo en Uruguay ya les prohibieron entrar a los templos, porque entraban a los templos y como entraban así con su traje de fraile y de monjita, pues la gente les hacía, incluso ya les hacen donaciones, y han captado católicos. Como dicen los últimos tiempos, lo que yo he escuchado es que van a surgir grupos que van a engañar a los verdaderos creyentes. Entonces, para que tengan cuidado con este grupo. Por eso es importante formarse. Casualmente para eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos bien? Bueno, señores, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Amén. Lo que veo es que hay tanta historia que uno no conoce, Jorge Luis. Es como, yo me acuerdo de leer el Códice 1 en la escuela, en La Salle. Mira, lo que pasa es que cuando tú quieres aproximarte a un ser infinito, es un lugar muy profundo, ¿no? Donde tenemos 2000 años interpretando y ahí seguimos. O sea, para entender que los caldeos, los asirios, los babilonios, todos estos pueblos, yo me acuerdo del Códice 1 que lo explicaba en ese libro. Ah, bueno, para poder entender estos textos, tú tienes que estar anuente del contexto histórico, cultural, etcétera, en el cual ellos estaban viviendo. Si no, no lo entiendes. Porque casi, por ejemplo, todos los libros estos antiguos están basados, yo me lo sé no tanto por lo antiguo, sino me lo sé por las botellas de la champaña, que te hablan de Nabucodonosor, de Baltasar, todas estas medidas. Bueno, entonces va a tener que tomar bastante champaña para poder ser una buena teóloga. Para de aquí a que yo llegue a Baltasar, son bastante botellas. Bastante, son como 40 botellas en una sola. No, bueno, pero sí. No, lo más triste es que no tengo mi libro del Códice 1. No es necesario, cómprate una buena Biblia que tenga al pie de página buenas explicaciones. Biblia latinoamericana. Y una buena guía. La Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de Jerusalén sí va a estudiar, ¿eh? Porque ahí te va a dar muchas referencias al pie de página. Sí, yo lo hago más o menos por lo que entendía de lo que había estudiado en historia y sobre todo del Códice 1. Ahora estoy como loca, quiero el libro de vuelta. Bueno, yo creo que se lo prestaste a Claudia. No sé, Claudia, qué hizo con el libro ese. No, Claudita es muy capaz. Me quería preguntar, Jorge Luis, ¿dónde se puede comprar aquí la Biblia de... No conozco aquí dónde puedan comprar la Biblia de latinoamericana. En la librería San Pablo, en la farmacia Rocha, pero yo no sé si están abiertos, en la que está abierta. En la farmacia Rocha tienes la Biblia latinoamericana. Pero la letra es muy pequeña. Yo no leo eso. Y preferiblemente buscar una que llaman edición pastoral.
Si quieren estudiar más, busquen letra grande, como dice Daniel, la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de Jerusalén sí te va a llevar más hacia referencias de concilios, etcétera, para que estudien más profundamente. Gracias. Listo. Ya le debo 2 manzanas. Cuando pueda salir, se las llevo, profesor. Listo, tranquila. Tú solamente diezma, pero tienes que ir con tu ficha seguro. Lo haré. Ya hablo con la jefa. Bueno, listo, pues un abrazo a todos y pásenla bien, ¿ah? Buenas noches y bendiciones. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bye.